soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Vamos a introducirnos hoy en uno de los conceptos, a mi criterio, más complejos en la formalización en psicoanálisis, que es el acto analítico. En primer lugar, podríamos decir que el acto analítico es eso que sostiene que un análisis sea un análisis y no otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a abordar fundamentalmente este tema en torno a dos cuestiones. Por un lado, el aporte de Oriente, en particular el taoísmo y el budismo zen, para pensar qué quiere decir que el analista no actúa. Y por otro lado, respecto de tres argumentaciones que Lacan va a formular y con las que va a abordar esta cuestión en diferentes momentos. La pregunta inicial es: ¿qué es el acto analítico? ¿No? Sabemos que Freud nunca se refirió a ese término, aunque podríamos decir que es un tema que lo interrogó desde el inicio, incluso en la práctica misma del psicoanálisis, pero es Lacan quien le dio un estatuto conceptual, sobre todo en los seminarios entre el 14 y el 16, destacando específicamente a partir de la lógica del fantasma, en que consiste el acto analítico. Y es un tema que Lacan incluso va a seguir trabajando por otras vías, pero que para formular, digamos, qué es el acto analítico, me pareció interesante destacar fundamentalmente una primera vía. Y esta primera vía, les propongo, que la abordemos en función del concepto de semblante. Esto Lacan fundamentalmente lo trabaja en los seminarios 18, 19, 20, ¿no? La idea de que todo discurso se sostiene en el semblante, por eso en el seminario 18 la pregunta, ¿no?, planteada allí es ¿de qué se trata un discurso sin palabras? ¿No? Y en el discurso analítico, precisamente, ese semblante lo ocupa el objeto A, ¿sí? Entonces, el analista es quien instala ese objeto en el lugar del semblante y lo hace poniendo en juego su cuerpo, vamos a decirlo así, ¿no? No hay discurso que no sea del semblante. Esto quiere decir que ni siquiera buscando una máxima neutralidad del analista escapa a esa condición, ¿no? A esa condición que pone su cuerpo a jugar ahí, su voz, su postura, su actitud, esa puesta en forma de su presencia, podríamos decir. La segunda vía, más centrada en los desarrollos del seminario 21, la tomo a partir de un término que Lacan utiliza allí, que es el término chorlito, ¿no? Chorlitos del inconsciente. Un chorlito, como algunos saben ya, es un pájaro muy fácil de cazar, de atrapar, un pájaro bastante bobón, podríamos decir. Y Lacan juega con esta idea de que el analista, para ocupar su función, para llevar a cabo, digamos, su función, tiene que dejarse atrapar por la estructura, ¿no? Dejarse hacer por lo que el sujeto trae, ¿no? Es decir, que es una advertencia quizás, porque no se trata de que el analista sea el más listo o el más astuto de la sesión, sino de que se deje engañar, ¿no? Dejarse engañar, dejarse tomar por el inconsciente, ¿no? Por eso chorlito del inconsciente. Y por último, una tercera vía que les voy a proponer, recién esta vía aparece a la altura del seminario 24, y creo que también lo podemos tomar del escrito de Leturdit, digamos, esa cuestión ligada a la interpretación, a la función del analista, ligada a la interpretación para producir olas, ¿no? Digamos que la interpretación en todo caso es eso con lo que el analista perturba, conmueve, ¿no? Es decir, que esta idea de que la interpretación tiene que perturbar. Algo de esto, digamos, aparecía esbozado ya en el seminario 1. ¿Se acuerdan cuando Lacan hacía referencia al Zen? Que el maestro interrumpe, ¿no? Que interrumpe con cualquier cosa. Que el analista incluso con su sola presencia, su escucha, ya desordena, ¿no? Se trata de conmover, de empezar a mover algo del lugar. Y me parece que este es un punto importante porque marca una diferencia con cualquier otro tipo de
de concepción sobre la perturbación de la defensa del paciente, ¿no? Uno podría pensar que por un lado estará la perturbación de la defensa del paciente y por el otro lado lo que haga de resistencia al propio analista, ¿no? Cuando el analista se resiste a ocupar su función, la mayoría de las veces por cuestiones que le hacen de obstáculo respecto de sus puntos no analizados, y entonces ahí el proceso se detiene, ¿no? Ahora, esta es una cuestión distinta de las que se van a referir a las resistencias del paciente, ¿sí? Entonces, con estas 3 vías o a partir de estas 3 vías, semblante, chorlito y este efecto de conmover, de poner en movimiento, de producir oleaje, podríamos decir que el cuerpo del analista es el soporte del dispositivo analítico. No solo sus palabras, ¿no? El cuerpo, cómo pone a jugar el cuerpo como semblante. Este es el terreno donde me parece pertinente retomar la relación, podríamos decir, que Lacan va a buscar entre la técnica analítica y las enseñanzas orientales, como por ejemplo la del budismo zen, del zen al que hace referencia, durante, diría, toda su enseñanza, pero específicamente situadas desde el seminario 1, ¿no? En el abordaje del pensamiento oriental y el budismo zen, cuando dedicado a la técnica analítica, Lacan traía esta imagen del maestro que responde a la pregunta del alumno con un ladrido o un golpe, ¿no? En lugar de una explicación. Quiero aclarar que no se trata de establecer superposiciones, ¿no?, entre el psicoanálisis y el budismo, sino de comprender el alcance de por qué Lacan se acercó a Oriente, ¿no? Y que se acercó, me parece a mí, por más de una razón. Y una de ellas me parece que tuvo que ver con esta referencia que él toma del Wu Wei, desarrollado en el seminario 18, el Wu Wei, el actuar, no actuar, tomando prestada una figura del taoísmo, y que me parece que esto lo lleva a Lacan a un cambio de dirección, a una orientación hacia lo más otro, que es Oriente, en algún punto, y que se trata de que entendamos esta orientación como una nueva perspectiva para pensar un problema puntual. El problema puntual es qué significa que el analista no actúe, ¿no? Entonces, en función de esto vamos a ir extrayendo algunas nociones, como por ejemplo la de vacío, como también la de proceso. Son términos muy interesantes que Lacan aborda y que toma del pensamiento oriental. Para el pensamiento taoísta, la transformación no funciona como un hacer puntual, ¿no? No tiene que ver con una acción específica, mucho menos forzada, sino que tiene que ver con algo que se va desplegando, ellos dicen naturalmente, del mismo modo en el que un río, sin proponérselo, va socavando su propio cauce, ¿no? Vamos a decirlo así, va produciendo sus marcas con el correr del tiempo. Hay un autor admirable que les recomiendo, que seguramente conocen, que es François Jullien, que lo describe precisamente, ¿no?, como algo difuso, casi imperceptible, pero que termina produciendo efectos muy concretos, ¿no? En esas acciones, que no se trata de un hacer específico, sino de un difuso modo imperceptible de seguir un curso, se terminan produciendo efectos muy concretos, ¿no? Esto lo desarrolla así en un libro que les recomiendo, que se llama Transformaciones Silenciosas, un libro precioso de Jullien y que me parece que tiene bastante relación. A lo que voy es que lo interesante es que esto no equivale a no hacer nada, ¿no? Equivale más bien a saber detectar que cada situación contiene una semilla de cambio, digamos, ¿no? Y que se trata de acompañarlo en vez de imponer algo desde afuera, ¿no? De allí que esta fórmula, que se repite varias veces, actuar, no actuar, actuar sin actuar, no se trata de intervenir según un plan fijo, forzado, pero que tampoco tiene que ver con quedarse completamente pasivo,
¿no? Sino que de lo que se trata es de que se sigue acompañando ese curso, ese desarrollo, y la cuestión es cómo pensamos esto, cómo nos lo interrogamos, cómo planteamos estas relaciones cuando de lo que se trata es de pensar el recorrido analítico, ¿no? Cómo trasladamos todo esto al consultorio, podríamos decir. Y un punto muy preciso que me parece a mí que es conveniente remarcar es que el analista no actúa para que el proceso analítico pueda ocurrir. No lo fuerza, porque forzarlo sería chocar con resistencias, esto ya lo sabemos. Ese no actuar tampoco es sinónimo de no hacer, como decíamos recién, ¿no? No significa no hacer nada, porque la tarea precisamente consiste en instalar las condiciones para que el trabajo del analizante se pueda desplegar. Entonces, el dispositivo analítico no necesita ninguna intervención, digamos, vamos a decirlo así, extraordinaria, sino sostener las condiciones para que el proceso pueda tener lugar, ¿sí? Proceso y vacío, dijimos antes. Ahora sí, la noción de vacío, tomada del Tao Te Ching, no quiere decir, vacío no quiere decir nada, no quiere decir carencia, no quiere decir ausencia, sino que quiere decir condición de posibilidad. Fíjense esta maravilla del término vacío, ¿no? Que vacío no es que no haya nada, vacío es que haya condición. El vacío es la condición absoluta para el pensamiento taoísta, el principio creador. Esta metáfora que nosotros, incluso desde el seminario 7 de la ética, ¿no? La metáfora de la vasija que marca esa importancia de que lo que se construye alrededor del vacío, ¿no? Y que se trata más de que la vasija no tenga tanto que ver solo con la forma que la arcilla da, sino también en torno a qué la arcilla construye. Es porque el vacío es el espacio que permite que el alfarero le dé forma alrededor de algo. Ese algo es el vacío. En este sentido, si pensamos en el vacío, pensemos en la contrapartida o en lo contrario del vacío, que quizás lo encontramos en un término incluso freudiano, que es la fijación, ¿no? Por ejemplo, tal como nos la presentaba Freud. La fijación es lo contrario del vacío, es un estancamiento, ¿no? Es algo que se atasca, una obstrucción, algo que impide que un proceso siga su curso en el desarrollo. ¿Recuerdan que él hablaba de la fijación de la libido en el recorrido por las etapas? Bueno, también mencionaba la fijación como esa primera operación de la represión primaria, cuando decía que la represión primaria consistía en fijar un representante representativo en el psiquismo. Entonces, pensando en la tarea del analista, podríamos decir que nuestra labor consiste en producir un vacío operativo, si pensamos en conmover esas fijezas, para poder poner en movimiento, ¿no? Esas fijaciones. De eso se trata el movimiento que mencionábamos como una de las 3 cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Cuando dijimos chorlito, cuando hablamos del semblante y cuando hablábamos del movimiento. Y no es casual que en el lugar de la causa de ese proceso, Lacan haya situado precisamente al objeto A, que es en sí mismo un vacío. Y además lo relaciona precisamente con el deseo del analista, que opera también como un deseo vacío. El analista, entonces, no pone lo suyo en juego, es esperable que no lo haga en el proceso analítico, sino más bien que va quitando lo que obstaculiza el devenir de ese proceso. Se trata de sacudir, de desempolvar, de conmover, de desobstruir, de quitar lo que se acumula, el exceso que no deja pasar, que no deja conducir el proceso. Y si decimos que el psicoanálisis apunta precisamente a la palabra, una segunda cuestión es que se va a dirigir a esas fijaciones. ¿Fijación de qué? Bueno, fijación del objeto en el fantasma, ¿no? Eso que en el objeto encuentra el sujeto petrificado, fijado, inconmovible. Entonces, si el analista ocupa un lugar en la transferencia precisamente ese semblante, ¿no? Para dejarlo vacío es, ¿no? Para no actuar el papel que se le asigna y para que
precisamente con esa idea de semblante, sea el analizante quien actúe ese lugar. Por eso actuar y no actuar no equivalen linealmente, ¿no?, a hacer y a no hacer. En algunas situaciones, no actuar puede significar guardar silencio. En otras puede significar decir algo puntual. Lo que se mantiene constante es el efecto que se busca, ¿no? ¿Qué buscamos? Causar el proceso del análisis. Recordemos que Freud planteaba algo parecido cuando se refería a que el analista se abstiene de ofrecerse como satisfacción sustitutiva en el punto donde es convocado por el paciente, en la serie repetitiva, ¿no?, o en lo que comandaba el cliché. Entonces podemos plantear, ¿no?, la siguiente cuestión. En un análisis, teniendo en cuenta todo esto, ¿se trata de hablar o de actuar? ¿Es la palabra el único medio analítico? Sabemos que no. Sabemos incluso que nuestro ser se orienta hacia ese más allá de la palabra, es decir, a lo que no se dice, hacia lo que no se dice. Y para pensar esta cuestión, el punto central es, lo diría así, la inseparabilidad de lo real, lo simbólico y lo imaginario, es decir, el valor de este ternario, de esta tríada, ¿no?, y no de una dualidad. Este punto, a mi entender, digamos, es lo que nos adentra en la cuestión no solo metodológica, sino también en el basamento topológico de la cuestión y de la conceptualización incluso del acto analítico desde el punto de vista topológico. Y que podríamos empezar diciendo que el acto analítico no le pertenece como tal, ¿no?, ni al sujeto ni al analista. Por eso decimos que no es dual. No tiene que ver con de qué lado de uno u otro quede, ¿no? En sentido estricto, el acto analítico es lo que causa el análisis y aquello en lo cual un análisis se sostiene, ¿no? Por otra parte, el acto del sujeto, en cambio, ¿no?, al que el trabajo, digamos, se va a orientar o se dirige, el acto propiamente dicho, es el que eventualmente realiza el analizante. Y es por esta razón que se hace indispensable diferenciar, ¿no?, el acto del acto fallido, por ejemplo, del pasaje al acto, fundamentalmente. Entonces, podríamos decir ahora, ¿y el acto del analista? El acto analítico puede ser algo que el analista diga, haga, una intervención, un gesto, un silencio, un corte, como decía Lacan, una patada en el culo, ¿no?, pero que no consiste en ningún movimiento del analista. Consiste precisamente en producir un recorte, introducir un menos, un vacío, un vaciamiento, que funcione como motor del proceso, que produzca efectos y movimientos, transformaciones en la posición del sujeto. A veces los movimientos se logran desde la quietud, ¿no? Y el modo de hacer es no haciendo. El acto permite que el sujeto aparezca en el lugar, en ese lugar, donde fue reemplazado por el sentido y al mismo tiempo borrado, ¿no?, donde fue desplazado por ese sentido. Ahora bien, hay otros dos conceptos que me parece que están emparentados con el acto analítico y que quizás los tenemos que poner en relación, que son el deseo del analista y el discurso analítico. Podríamos decir que el acto analítico se ubica en un punto intermedio entre, si lo pensamos, ¿no?, entre el deseo del analista y el discurso analítico. Porque no podría haber acto sin el deseo del analista. Ese deseo que opera como un vacío, como decíamos antes, donde se aloja el objeto causa del trabajo, ¿no? Pero a la vez, la sola presencia de ese deseo no alcanza si no se pone en juego, en acto. Entonces, podemos decir que el acto analítico es la puesta en función del deseo del analista. Así como la transferencia es la puesta en acto, ¿no?, del inconsciente, es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, la realidad sexual del inconsciente. Podemos decir que el acto es la puesta en acto, ¿no?, precisamente es la puesta en función del deseo del analista.
Y el discurso psicoanalítico, por su parte, es lo que sostiene el acto. ¿Sí? Entonces, acto analítico, deseo del analista, discurso psicoanalítico. En este punto vamos a pensar entonces que la interpretación, por ejemplo, nunca es algo que el analista simplemente dice, sino que es un efecto que se produce y que no queda del lado del analista ni del lado del analizante, sino que se produce en ese vacío medio, ¿no? También nos permite pensar así, oriente, ese vacío sin el cual no hay operatoria posible, porque no hay dos posibles sin ese vacío, y tampoco habría analizante ni analista, digamos, ¿no? La transferencia, por ejemplo, no funciona sin el acto que la sostiene. Que la sostiene, digamos, en un despliegue, ¿no? Incluso en su destitución, quiero decir, también en su destitución. Entonces, la idea es que transferencia e interpretación no pueden pensarse tampoco por separado. No hay interpretación sin manejo de la transferencia, ni manejo de la transferencia sin interpretación. Entonces, nada de esto ocurre sin el acto que sostiene, ¿no? Sin el acto que sostiene la transferencia, sin el acto que sostiene la interpretación. Es cierto que el análisis orienta la cura por la vía de la palabra, pero ahora haciendo referencia a que la vía, el camino, ¿no? El Tao, podríamos decir, es también la voz, y es por medio de la voz del analista, la voz que el analista encarna siendo parte del texto que se despliega en la transferencia, que la interpretación va a depender de ese manejo de la transferencia y el modo de operar con el semblante, es decir, qué hacer con el objeto y cómo disponer el cuerpo ahí, porque comenzamos hablando de que el analista dispone su cuerpo a jugar de un modo muy especial, para poder ubicar entonces que el acto analítico no se agota en el significante, no se agota en la palabra y no se agota en la interpretación si entendemos por esta una articulación significante. Involucra otra dimensión, ¿no? Involucra la dimensión del fantasma y la dimensión del fantasma, implica la dimensión del semblante, es decir, de lo que mencionábamos al principio, ¿no? Lo que involucra al cuerpo, nuevamente. Entonces, es por eso que, digamos, la decisión que un analista toma respecto del semblante tiene que ver con cómo se acomode y cómo ocupe ese lugar en cada caso, cada vez, para sostener el lugar de causa, ¿no? De objeto causa de ese análisis en particular. Entonces recapitulemos. El acto analítico supone a la vez el deseo del analista, sin el cual no tendría ningún soporte, pero no se reduce a ninguno de los dos. No es una pura experiencia de deseo ni una puesta en práctica de una técnica, ¿no? Ni de una teoría. El analista en cada situación transferencial pone en juego actuar no actuar, ¿no? Un actuar no actuar según lo que la situación analítica exija. Pero ese actuar no actuar, ese actuar o no actuar, consiste siempre en el fondo en un hacer que cause, que ponga en movimiento. ¿Qué cosa? El hacer del propio analizante, que es de lo único de lo que se trata. Un acto que se dirige siempre a otro acto. Ese otro acto es el acto del sujeto. Entonces, el hacer del analista implica sostener con su deseo un vacío que permita aperturar los movimientos necesarios para poner en marcha el trabajo analítico.